¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis con Contreras. Y hoy no vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de algo más interesante, creo yo. Vamos a hablar de la arte terapia. Y para esta ocasión hemos invitado acá a una amiga, a la licenciada Micaela Pugliese. Ella trabaja en Buenos Aires, en Argentina, y nos va a contar un poco su linda experiencia. ¿Qué tal, Micaela? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. Como te comentaba, acá el público, me están diciendo, el público es argentino, Juan Carlos, todo entrevista a gente de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasa con los otros países? No quieren, pues les digo, los persigo, les escribo, estoy ocupado, no puedo. Esa es la razón, básicamente, porque Argentina tiene esa disposición, pienso yo. Bueno, Micaela, vamos a nuestro tema. Explícanos, ¿qué cosa es la arte terapia? Bueno, la arteterapia es un instrumento para poder desarrollar, para poder impulsar, para poder dejar salir las emociones, los sentimientos, que quizás no se puede de otra manera en los adultos, quizás de manera hablada. Son cosas que quizás necesitan como, están como más cerrados, o de los niños que no tienen las palabras o no conocen las palabras o los medios como para poder expresarlo. Entonces, a través de diferentes técnicas y dentro de un encuadre terapéutico, aporta distintas herramientas que complementan la medicina, la psicología, ¿no? Y otro tipo de terapias. Pero es un instrumento que, como dije antes, ¿no? Como que suma a lo terapéutico. Micaela, y es lo mismo, disculpa mi ignorancia, terapia por el arte, pues me acuerdo que yo trabajé en un manicomio, bueno, ya no es un manicomio, la corrección es un hospital mental, en el Arco de Mera, y había una persona que había hecho en Argentina, en tu país, cuando yo era jovencito, terapia por el arte. ¿Es lo mismo o estamos hablando de otra cosa tal vez? Mira, hoy en día terapia por el arte ya no es, por lo menos yo no lo estoy escuchando tanto. Sí, me parece que hay más un boom de esto de arte terapia y de tener un poco como de cuidado en cuanto a quienes lo damos, y ser conscientes, porque no todo, a ver, lo artístico es terapéutico, pero no todo lo terapéutico es artístico y hay que también... Ujú. eh, Buena pregunta. Y hay que también como saber sostener aquello que sale dentro de lo artístico y dentro del arte terapia. Entonces me parece que eh, esto, que hay algo que no se puede expresar, hay distintos casos que se pueden trabajar y bueno, quizás no cualquier persona puede sostener ese espacio, ¿no? Porque hay temas que son muy profundos. No todo lo artístico es terapéutico. Has dicho una cosa bien interesante. Yo no soy un especialista ni un experto en literatura. Alejandra Pizarnik, esta poeta de tu país muy interesante, que escribía con una profundidad única, de lo poco que he leído. Por ejemplo, ahí la poesía no le salvó del suicidio, ¿no? Uno puede decir, porque está en el mundo artístico, tal vez encuentra un canal de expresión, un medio, es lo que se piensa con sentido común, pero no necesariamente, ¿no? Es muy bien lo que has dicho, ¿no? El arte no necesariamente. No, a ver, sí ayuda mucho a un montón de cuestiones, que es esto de en relación a la expresión, pero bueno, evidentemente esto, ella estaba expresando, pero no era suficiente eso para que sea Correcto, terapéutico. No correcto, necesitaba correcto. algo más profundo para que pueda sostener. Buen punto. Y yendo a la parte, digamos, operativa de la arteterapia, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus instrumentos, su metodología? ¿Con quiénes se aplica? A ver, cuéntanos un poquito sobre. Bueno, es como decía antes, ¿no? Es un medio para poder abordar distintas dificultades emocionales, pueden ser también distintos trastornos, pueden ser distintas discapacidades. Eh, la población es infinita, como cualquier persona que quiera hacer terapia o arte terapia en este punto, ¿no? Eh, Se puede trabajar de manera individual, se puede trabajar de manera grupal, se puede trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores incluso también, y tener en cuenta también las temáticas. No sé, se puede hacer un grupo de arte terapia para trabajar atención. Se puede hacer arte terapia para trabajar funciones cognitivas, pero también se puede hacer arte terapia para mujeres que
tuvieron, no sé, algún abuso y que necesitan algún medio para poder expresar, además de esto que siempre digo que me parece que es importante y esto que decíamos al principio, todo lo que es terapéutico formal, ¿no? Eh, pero bueno, hay cosas que quizás no se pueden decir tan directamente, entonces Así esto es. ayuda. Entonces me parece que es, dependiendo del objetivo que se quiere trabajar, se pueden ir armando sesiones de manera individual o grupal, o incluso también, yo lo uso mucho en el consultorio con niños actualmente, niños adolescentes, en donde quizás uso alguna técnica, ¿no? No sé, para poder trabajar, que se puedan enfrentar a alguna dificultad en el aprendizaje y demás, bueno, poder eh, que ellos resignifiquen ese aprendizaje de alguna manera, entonces de alguna manera positiva. O sea, si yo ya sé más o menos cuáles son sus gustos y demás, bueno, resignificarlo desde algo terapéutico para después poder seguir con lo pedagógico puntual, ¿no? Pero como que es dependiendo del objetivo puntual, me parece. Va, Y diría en tu, yo. y en tu caso, en tu trabajo profesional, ¿tú hacia dónde te orientas? ¿Qué tipo de pacientes ves? Cuéntame un poco acerca de tu práctica profesional. Actualmente es bastante amplio. Yo trabajo con niños, he trabajado con niños desde 3 años en adelante, pero actualmente son un poquitito más grandes, 5 o 6 años, hasta adultos. No estoy con adultos mayores, pero sí he realizado talleres de arte terapia con adultos mayores y son muy lindos también porque es una población que también necesita mucho, ¿no? Es muchas veces y una población en cierto punto olvidada, incluso. Em, pero se puede trabajar y yo trabajo con distintos tipos de edades. Quizás en mi consultorio estoy en una sesión de psicopedagogía, después en otro momento tengo un taller de niños, después taller de adultos, después, bueno, Y eh, en el, perdón, y en el caso de niños, específicamente, ¿cuál es el insumo? Porque arte terapia implica muchos medios de expresión, pero para ir aterrizando, Micaela, ¿cuál es el insumo? ¿Cuál es eso el también objetivo de quería la contar. sesión? Está un poco gaseoso un poquito. Bueno, para la arte terapia, justamente como vos dijiste, implica como muchas herramientas terapéuticas. Tenés desde danza terapia, desde todo lo que es psicodrama, hay muchas cuestiones, pero se usa mucho el juego con los niños. Eh, Hay muchos, actualmente por lo menos en Argentina, hay mucho de comedia musical, todo lo que es teatro, canto y baile. Eh, pero también, por lo menos actualmente, lo que estamos trabajando mucho es a través del juego y todo lo que es sensorial, porque involucra mucho el cuerpo y a través de nuestro cuerpo también vamos liberando las emociones e incluso, no sé, si quizás, un ejemplo, estamos tristes, seguimos escuchando música triste, probablemente sigamos, o música triste, Este hay es, algo que se ha cantado desde una música más melódica más tranquila. Ahora, si ponemos una música que es más movida, que implica más movimiento, nos van a dar más ganas de bailar. Si uno se pone a bailar, automáticamente ya vamos a estar mejor porque estuvimos moviendo el cuerpo. Y ahí lo que usamos fue el cuerpo, sonidos, pero después también hay un montón de cuestiones sensoriales que puede haber, desde aromaterapia, desde materiales que se utilizan, ¿no? Algún material más brillante, algún material más suave, eh, trabajar en una ventana con espuma y que los chicos, ahora acá tengo el primer ejemplo de psicopedagogía, no sé, trabajar las letras en un cuaderno o puedo trabajar las letras con algo sensorial, con una espuma y que ellos hagan con el dedo la letra, ¿no? Como ah, que mira, con interesante. arena, claro. Hay infinidad de cosas que Pero en también los tu pueden caso, ayudar tú más. aplicas más al área psicopedagógica, a la enseñanza, el aprendizaje, por tu especialidad, pienso, ¿no? No tanto en lo clínico, ¿o sí? A mí me gusta trabajar bastante de manera integral, o sea, sí, hoy en día quizás me sale más darte ejemplos que son los que tengo más en la cotidianeidad,
pero dentro de la clínica no es que solamente voy a pensar en lo pedagógico o en la escritura o en la lectura o en alguna dificultad de matemática puntual, sino que voy a tener en cuenta, bueno, ¿cómo viene hoy este niño a sesión? ¿Le pasó algo en la casa? Si hoy está más cabizbajo, bueno, quizás no es el mejor momento para trabajar situaciones problemáticas, que es donde está su dificultad, sin quizás haber atravesado algo en donde pueda como descargar. Em, Tengo como una mirada un poco más integral y más como perceptiva, por así decirlo. Eh, Sí, Micaela, y dígame una cosa, y la pregunta que no te hice al comienzo, la pregunta freudiana, y en lo personal, ¿por qué elegiste este modelo de intervención? Que es un instrumento, ¿no? yo creo que me nació, em, siento que el arte me atravesó mucho desde chica. ¿Cómo Desde así? estar limpiando en mi casa con mi mamá mientras escuchábamos música y eso a mí no me gustaba claramente, estar limpiando, ayudando a mi mamá desde niña, pero no sé, el momento de estar escuchando música y de repente capaz que bailaba y eso ya me interpelaba. Y después, sí, a medida que fui creciendo, me fueron gustando distintas cuestiones artísticas. Yo hice canto, hice guitarra, hice comedia musical, hice cerámica, hice terapia, hice yoga, meditación, No, para mí misma, hasta que me di cuenta que de manera un poco hasta inconsciente, esto ya me había atravesado y yo ya era una persona así y que elegía este tipo de cosas. Y que incluso las estaba usando en el consultorio. Entonces dije, bueno, ¿por qué no formarme realmente en esto y aplicarlo? Porque realmente hay cambios positivos y uno puede trabajar, ahora se me vuelve a ocurrir un ejemplo desde el consultorio, pero no sé, la atención, haciendo algún cuadernillo que sea la atención o trabajar la atención a, te pongo determinada canción y cuando frena vamos a hacer tal cosa, cuando no, no como ahí claro, que es más implicó creativo, movimiento, ¿no? sostuve, claro, Es una hay linda mucha herramienta. manipulación. Y hablando de herramientas, ¿cuál sería el caso que tú recuerdes? Siempre los casos nos enseñan, ¿no? Nos aleccionan. Que tú recuerdes que ha dejado una marca, una huella imperecedera en tu labor profesional. Hay muchos, eh, me, me- me resultan significativos dos. Uno que tiene que ver más con, en relación a lo pedagógico, esto que yo te decía, ¿no? Era, que nombré al principio incluso. Una niña que tenía alguna dificultad con lo pedagógico y costaba mucho trabajar situaciones problemáticas porque ella ya reconocía su dificultad, entonces no se quería enfrentar a eso. Y un día empezamos a poner música y había una determinada canción que la conectó con algo positivo. Y ella misma después, cada vez que quiso trabajar situaciones problemáticas, pedía esa canción. Era algo que a ella, y no era una canción para relajarse, por ejemplo, ni nada de eso, pero evidentemente eso la conectó con algo, con una experiencia positiva, y hoy en día es una niña que se anima a enfrentar esa dificultad, porque antes no podía acercarse a eso, o sea, ella no podía trabajar eso en el colegio. Eso desde lo más lo pedagógico, ¿no? Que es algo lindo y bien como concreto. Y después, en general, a mí me parece que es muy como, es muy útil. eh, Hubo una situación donde trabajamos con un taller para adultos, en donde yo, por lo menos desde mi punto de vista, hoy en día considero que estamos todos como muy con sobreinformación, sobreconectados, como con demasiada cosa, ¿no? Entonces era necesario como volver a nosotros, volver a qué necesito yo, qué me pasa hoy, y ese taller lo llamé el refugio, porque era ver qué era para mí hoy mi refugio, desde mi casa, desde una persona, desde un olor, desde un... Y fue muy lindo como a través de distintas actividades, a través de meditación y demás, cada uno pudo encontrarse primero
y después poder nombrar cuál es ese refugio al cual acudir ante alguna situación en donde hoy no estoy bien, hoy quiero llegar a casa y tomarme un mate, hoy no estoy bien, hoy quiero hablar con esa amiga que realmente evidentemente es mi refugio porque es con la que yo puedo hablar ciertas cuestiones. O hoy me pasó esto y se lo quiero compartir a esta persona que es quien me acompaña, no sé, ¿no? Pero me parece muy significativo eso, como el volver a encontrarse de repente. Y las respuestas eran como, ¿hace cuánto no me escucho? ¿Hace cuánto no me animo a sentir algo, a conectar conmigo? Micaela, y hablando un poco de tu país, de Argentina, en Buenos Aires específicamente, ¿no? A los porteños, así les llaman ustedes, ¿no? Los de la capital. Sí, los de Su Capital. inserción, su inserción en las instituciones, por ejemplo, yo soy un modesto psicoanalista y en el Perú el psicoanálisis no está posicionado en los hospitales, en los grandes hospitales, en las universidades como un enfoque predominante, al contrario, ¿no? Es más a partir de sus organizaciones, tanto la esfera Claro. lacaniana como la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Y en el caso de la arteterapia, ¿está posicionada en las instituciones como práctica? ¿No? Sí, cómo está la coyuntura en ese sentido? Hoy yo creo que es un boom en todo esto, porque justamente esto que te nombraba de tanta información que abruma, eh, sí, se ve cada vez más como, primero en instituciones escolares, se necesita, hay muchos talleres hay muchas escuelas que lo llaman desde la ESI, desde la Educación Sexual Integral, porque tienen muchos apartados, que uno de ellos es el cuidar los derechos, eh, y el cuidar el derecho también es los distintos derechos, ¿no? Cada país tiene los derechos de los niños, pero digo, el, dentro de las instituciones, tanto para los docentes como para los niños, porque hay docentes que están cansados, hay docentes que el sistema se les exige mucho, hay docentes que ya no saben cómo abordar distintas situaciones, entonces muchas instituciones proponen distintos talleres para los docentes como para poder acompañar, ¿no? Y poder trabajar con su herramienta, que son los docentes. Y también están para los alumnos. Y puede haber distintos talleres, desde meditación. Hoy en día hay bastante yoga, por ejemplo, e incluso hay cada vez más escuelas que están cambiando un poco su pedagogía. Mm, Son es interesante. pocas, son pocas, pero hay muchas que antes eran muy tradicionales y que, bueno, evidentemente se dieron cuenta que hay que cambiar un poco el método. Y en instituciones, en empresas, bueno, se usa mucho el mindfulness, Sí, el pues, yoga, eh, y no sé, para poder trabajar hasta el liderazgo, por ejemplo, también sirve para poder trabajar la en todo comunicación de pareciera. los equipos. Y en este campo tan amplio, ¿cuáles son las limitaciones o las resistencias? Bueno, comencemos con las limitaciones de la arteterapia, porque las debe tener como cualquier modelo o enfoque, ¿no? Bueno, también depende del lugar, ¿no? O sea, la primera que se me ocurre es incluso si las personas van, de si es obligatorio o no. Pensándolo tanto como en un consultorio, como en una Mm, institución educativa, como en una institución más sí, pues. desde la empresa. Si no es obligatorio, quizás hay algunos que ni siquiera vayan. Ahora, si realmente la comunicación hacia ese taller es buena, si hay personas que se animan un poco más y personas que han hecho algo, también incentivarán a otras. Hay otras también limitaciones que es en relación a lo económico y a la conectividad incluso, porque hay muchos que son online. Hoy hay tanto, 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 tanto que son Eso que te online. voy a Entonces, preguntar. Micaela, y frente a la era digital, la virtualidad, la inteligencia artificial, pucha, la arteterapia está en una posición un poco compleja, ¿no? ¿O cuál es tu apreciación? en realidad, para mí siempre todo es una herramienta que sume.
hay que saber aprovecharlo, ¿no? A ver, si vamos a trabajar todo y vamos a usar todo el tiempo la inteligencia artificial para sacarnos trabajo de encima, bueno. Ahora, si eso en realidad nos brinda más información y podemos resolver determinada situación aprovechándola, es mejor. Sí, me parece que es distinta la presencialidad y la conectividad, pero me parece que yo tuve talleres que fueron desde la virtualidad y se pudieran hacer perfectamente, bueno, mientras haya conexión, ¿no? Pero se pudieron Eso. hacer perfectamente. Me parece que el desafío ahí es más para el arteterapeuta que para la persona, o sea, hay que proponer Mm. cosas que quizás convoquen más, que se puedan ver a través de una cámara, que no necesites del contacto del otro, ¿no? Como está ahí en crear la actividad para que sirva a través de la distancia y con la conectividad. Mm. Micaela, tengo que ir terminando. ¿Y cómo ves tú el horizonte, el futuro de la arteterapia, ¿no? Como desarrollo, como enfoque, como instrumento, ¿no? Me parece que está en plena expansión. Así que ojalá todos se animen a utilizarla como herramienta personal primero y después como herramienta laboral también, porque hay cambios significativos. Por supuesto que hay personas que necesiten quizás algo mucho más estructurado, pero también eso estructurado puede estar dentro de la arteterapia. No es que es todo liberal y que no hay encuadre, digamos, ¿no? O sea, hay un objetivo, hay una actividad propuesta y hay algo que hay que cumplir, pero es más bien desde la expresión y desde lo bien que me hace antes que una técnica por aprender. Micaela, y en aspecto formativo, si alguien quiere, ¿no? Prepararse, educarse, formarse concienzudamente, ¿cuánto es el tiempo? Cuéntanos un poco, hay gente que se puede interesar, ir a Argentina para especializarse. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, así como hay tantas cosas por hacer en arte terapia, hay infinidad de, eh, de lugares y de tipos para poder estudiarlo. Hay desde cursos hasta diplomaturas. eh, sí, quizás esto, para la diplomatura es necesario saber que hay que tener una carrera de base. En este caso yo tenía la licenciatura en psicopedagogía, porque necesitas como algo para poder complementarlo. Ahora, si querés algo más puntual y trabajar el arte terapia no tan general e ir a yoga, a mindfulness, bueno, podés Los estudiar específicos. directamente esas cuestiones específicas, pero después tenés el arte terapia que es, depende del lugar, 1, 2 años, 3 años, en donde además vas a ver cada técnica puntual, es grupal, entonces como que también lo vivís. Interesante. Eh, Bueno, sí. Micaela, tenemos que terminar. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu orientación a los futuros jóvenes, profesionales que quieran tal vez formarse, ¿no? En arte terapia? Mi consejo es que lo sigan. Si lo están dudando es que por algo hay algo ahí que les llama la atención, entonces que consulten, que averigüen, que vean los distintos tipos de materiales y de estudios que hay y que se animen, porque hoy en día me parece que es una herramienta súper valiosa, súper valiosa. Así Estamos de acuerdo, es que un instrumento potente. adelante. Bien, Micaela, ha sido un gusto hablar contigo. Estaremos Gracias, conversando más igualmente. adelante. Estuvo con toda la licenciada Micaela Pugliese de Buenos Aires, Argentina, y conmigo y con ella. Hasta otra oportunidad. Chao, Micaela. Nos vemos. Cuídese. Nos vemos. Igual. Bye, bye.